Muy buenos días, alumnos. El día de hoy en el curso de trigonometría vamos a ver el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos 1, ¿sí? ¿Qué son las razones trigonométricas, profesor Wilder? Las razones trigonométricas, querido estudiante, es el cociente, ¿sí? Es el cociente entre los lados de un triángulo rectángulo. Listo. En las clases pasadas hemos estudiado el triángulo rectángulo, ¿no? Estos dos lados se llamaban catetos y el que se le opone a 90 se le llamaba la hipotenusa. Pero ahora el plus especial que va a tener este triángulo es un ángulo, ¿sí? Un ángulo interior. Llamémosle aquí el alfita. Entonces, igualito. Ahora estos dos catetos de aquí van a tener nombres especiales, ¿sí? Van a ser igual catetos, pero uno va a ser adyacente y el otro opuesto. ¿Pero adyacente a quién? Al ángulo, a este angulito. Entonces, dice siempre, primero siempre te recomiendo que el que se le opone a 90 siempre es tu famosa hipotenusa. Eso no te olvides. El que se le opone a 90, esta es tu famosa hipotenusa. ¿Y alumno? Listo. Ahora, el que está al ladito, dices, ah, ya, estos dos son catetos. El que está al ladito del ángulo, a este se le llama el cateto adyacente. ¿De acuerdo? Ese es el cateto adyacente. Profesor, ¿y el que está al frente? Este muy bien, este sería el cateto opuesto. ¿De alumnos? Esto sería el cateto opuesto. ¿Sí? Así se denota. Por ende, entonces tenemos lo siguiente, ¿sí? Tenemos B la hipotenusa, A que es el cateto adyacente del ángulo alfita, C que es el cateto opuesto del ángulo alfita, ¿no? El opuesto. Y profesor, ¿quién es el B? B sería la hipotenusa. Y no te olvides de nuestro amigo Pitágoras, ¿no? Sí, siempre vas a necesitar a Pitágoras, porque a veces te van a dar dos lados del triángulo y tú tienes que hallar el tercer lado. ¿Y cómo lo hallas? Por nuestro amigo Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, nada más, ¿sí? Entonces, con esa noción que ya nos hemos acordado, ¿sí? Y sabiendo quién es tu cateto adyacente y tu opuesto, y tu hipotenusa, entonces vamos a plantear lo que son las razones trigonométricas. Como te dije, es el cociente entre los lados de un triángulo. Entonces, y las tres razones que el día de hoy vamos a manejar son seno, coseno y tangente, ¿ya? Esta es la razón seno de un ángulo alfa. El seno, así se representa, sen de alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Mejor dicho, cateto opuesto entre hipotenusa. Sí, abreviando. El coseno, ¿a qué es igual? Cateto adyacente entre hipotenusa. ¿A qué es igual la tangente, profesor? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Nada más. ¿De acuerdo, alumno? Listo. Entonces, en el triángulo, a ver, el seno, como te digo, cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Quién es mi cateto opuesto, profesor Palfa? C. ¿Quién es la hipotenusa? B. Sería C entre B, ¿ves? Listo. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Quién es mi adyacente? A. ¿Quién es mi hipotenusa? B. Listo. ¿Quién es la tangente? Cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Sí? ¿Quién es el cateto opuesto? C. ¿Quién es el cateto adyacente? A. ¿De acuerdo? Así nomás. ¿Sí? Al toque es de acordarse esto, ¿no? Con, digamos, cogí, puedes decirlo seno, cogí, ¿no? Coseno, cají, y tangente es el más fácil, coca. Acuérdate de tangente, coca nomás. La palabra coca y el otro coca, cateto opuesto entre cateto allá, sente, nada más. Listo. Sin más preámbulos, pasamos a los problemas de la página 145, ¿no? Vamos a resolver la licopráctica, los 8 problemitas. ¿Ya, alumno? Listo. Entonces, en la pregunta 1 nos dan el triángulo, mira, ya nos dan el triángulo y sus tres lados. Mira, date cuenta, nos dan sus tres lados y nos piden el cateto adyacente, el cateto opuesto para teta y también el cateto adyacente, el opuesto para beta. Y la hipotenusa. La hipotenusa, como te digo, es única, ¿no? En un triángulo es única nada más. Entonces, primero empezamos por la hipotenusa. Profesor, ¿cuánto vale mi hipotenusa? ¿Cuánto vale, querido estudiante? Para ese caso vale raíz de 5, ¿no? Para ese problema vale la hipotenusa raíz de 5. Ahora mi cateto adyacente y mi cateto opuesto, pero respecto al ángulo teta, tienes que tener presente, mira. Entonces dices lo siguiente. Respecto al ángulo teta, olvídate del beta por el momento, te estoy diciendo en función de teta primero. Entonces, para teta, esta es mi hipotenusa, estos dos serían mis catetos. Allá, como este número 2 está a su ladito del ángulo teta, este sería mi cateto adyacente, profesor. Y como este 1 está al frente, este sería el cateto
opuesto, ¿de acuerdo? Ese sería el cateto opuesto. Entonces, ¿cuánto vale el cateto adyacente para teta? Aquí 2, profesor. ¿Cuánto vale? No, disculpa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Ah, 2, ¿no? 2, la emoción. 2. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 1. ¿De acuerdo? 1. Listo, así nomás se resuelve. Ahora vamos a hacerlo respecto al ángulo beta. Olvídate ahora de quién. ¿De quién te olvidas? De teta, ¿no? Olvídate de teta ahora. Olvídate. Ahora vas a hacerlo todo en función de beta. A ver. Entonces, para beta este también es su hipotenusa, raíz de 5. Ahora, su cateto adyacente, ¿quién va a ser? Va a cambiar, ¿no? ¿Quién está al ladito de beta? Este 1. Ahora este 1 pasa a ser el cateto adyacente del ángulo beta. Y este 2, su cateto opuesto. ¿Ves? Así nomás. ¿De acuerdo? Entonces, cateto adyacente para beta valdría 1. Cateto opuesto valdría 2. Nada más. ¿Ves? Así de fácil, nada más. Saber señalar nomás. Si tapas un ángulo y te fijas quién es mi opuesto y quién es mi adyacente. Nada más. ¿De alumno? Listo, profesor. Ahora, en el problema 2 nos piden hallar las razones trigonométricas en. Nos dan este triangulito. Si te das cuenta, si tú tienes todos los lados no hay problema. Ya puedes aplicar las 3 razones trigonométricas o la razón trigonométrica que te pidan. Pero si te faltara uno, digamos este lado, si te faltara ese lado, ¿cómo lo hallas? Este tercer lado, teniendo 2 lados, por nuestro amigo Pitágoras. Muy bien. Este lado vamos a llamarle 11, ¿no? Vale 11, ¿de acuerdo? Lo borré. Sí, te hice un ejemplo si es que no tuvieras ese lado. Lo hallas por Pitágoras. Paso 1, como te digo, tienen que estar todos los lados. Paso 2, recién una vez que tienes todos los lados que los hallas por Pitágoras, recién en el paso 2, recién hallas la razón trigonométrica que te piden. Acuérdate eso, por favor, un consejo. Entonces, hallamos las razones trigonométricas. Seno, ¿a qué es igual el seno del ángulo alfa? Cateto opuesto entre hipotenusa. Y ahora, como te digo, en el paso 2 señalas nada más. A ver, para alfa, este sería mi cateto opuesto, señálalo. Yo te recomiendo. Esto sería mi cateto opuesto, profesor. Este del 90, el que se lo pone a 90 siempre es la hipotenusa, ¿no? De ahí parte si quieres ya. El que se lo pone a 90, la hipotenusa. Entonces, estos dos son los catetos. Entonces, este es mi cateto opuesto porque está al frente. Y este profesor sería mi cateto adyacente, nada más. ¿De acuerdo? Listo. Ya tenemos todo. Y una vez empezamos. A ver. Seno de alfa, cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto por alfa? 60, ¿no? Sería 60 sobre, ¿cuánto? 60 sobre ¿cuánto, querido estudiante? 60 sobre hipotenusa 61, ¿no? 60 sobre 61, ¿ya? 60 sobre 61, listo. Coseno, cateto adyacente, ¿cuánto es el cateto adyacente? 11, la hipotenusa 61, ¿no? Cateto adyacente entre hipotenusa. Sería 11 entre 61, nada más. Y la tangente sería cateto opuesto 60 entre cateto adyacente. Sería 60 entre 11, ¿de acuerdo? Eso serían las 3 razones trigonométricas, nada. ¿De acuerdo? Si ya tienes todos los lados, puedes hallar cualquiera de las razones. Listo, alumno, muchas gracias. No se olviden ver el próximo video donde explicaré los problemas del 3 al 8. ¿Sí? Gracias.